Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuestros queridos hermanos, a todos los alumnos. Esta es la Escuela Bíblica de Ayudar y como cada miércoles, hoy un tema apasionante, la venida del Hijo del Hombre, segunda parte, y hoy con nosotros nuestro queridísimo hermano y profesor Cristian Cifuentes, al que sin más preámbulo saludamos, le damos la bienvenida. Esta es tu sala, acá estamos tus alumnos, te escuchamos, profe, buenas noches. Buenas noches, queridos. Les saludo con la paz del Señor. Gracias por estar, gracias por venir, gracias por asistir, gracias para poder seguir con esta segunda parte, que calculo que serán dos partes más o una más, para poder ir cerrando de a poco el tema. ¿Por qué? Porque luego de todo esto que vamos a hablar hoy, tenemos que irnos a la historia. Entonces, para no mezclar algunas cosas, hoy hablaremos mucho del relato bíblico, hablaremos algunas cosas de historia, y luego iremos con la otra clase. Así que, bueno, muy agradecido por todo, mi estimado Marcelo. Hoy cambié un poco de lente, estoy, lo que después de los 45 se me complica. Bien. tengo un pequeño problemita a la vista que no es nada del otro mundo, pero cuando esfuerzo mucho la vista se me hinchan los ojos, parece una ojera y se me cansa para mirar. Entonces ahora fui a buscar otro, ¿cómo se llama? Unos larga vista. Para, eso, viste, ya cuando te sentís con canas, ya anda mirando así, ¿eh? Pero bueno, muy contento, muy alegre, siempre con una actitud actitud de corazón. Para mí me bendice, soy un privilegiado de todo lo que hago, de mi trabajo, el trabajo de ingeniería, de proyecto, y todo eso, la verdad, no me gusta. Si hay algo que amo, si hay algo que sí lo hago de corazón y contento, y a lo mejor llego a las corridas y ando para acá, para allá, y Marcelo a veces se ríe, me dice, vos sos un loco, pero ¿saben qué? Amo hacer esto, amo poder dar lo que de gracia recibí, poder hacerlo, y lo hago de mucho, con todo mi corazón, ¿sí? Lo hago con mucho afecto, con mucho respeto. La verdad que yo respeto mucho lo que usted ha aprendido, respeto mucho lo que otros también han enseñado, y no quiero pasar a llevar a nadie, pero yo sí tengo que ser claro. Mira, les voy a contar, hoy estuve en una charla con una prima mía y charlamos mucho de muchas cosas, y una de las cosas que ella se recuerda cuando me hicieron una pequeña de malos momentos de economía que me arruinaron, como dicen acá en Argentina, fue muy terrible. Y ella me pregunta, ¿por qué no presentaste quiebra en aquella oportunidad teniendo 64 empleados de una empresa grande, moviéndote tanto, si en realidad el Estado fue el que te hizo el daño? Y yo le dije, dices lo mismo que me dijo mi contador. ¿Y sabes por qué yo no presenté quiebra? Le dije, porque yo el día de mañana, mi hija tenía en esa época 1 año y medio, 2 años, digo, el día de mañana yo no le puedo hablar de honestidad a mi hija, ni enseñarle a mi hijo a que diga verdad si yo miento. Entonces, esas palabras que me vuelven a resurgir hoy, te vuelvo a decir, ¿por qué enseño? ¿Por qué hablo ciertas cosas que a veces, como dicen, te metes abajo de las patas de los caballos? Es porque no te puedo mentir, porque yo tengo que ser un ejemplo de familia. Y por lo menos lo que yo entiendo, lo que yo veo de la escritura, y con esto no quiero decir que tengo la verdad absoluta, sino que cada cosa que lo planteo es porque lo he revisado, porque lo he visto y porque creo que es así bajo ciertos parámetros de estudios, y no te puedo mentir, no te puedo engañar, ¿sí? Porque el día de mañana, eh, como no te podría dar un ejemplo, entonces uno tiene que enseñar lo que vive. Entonces, así como le respondí a mi prima, ¿por qué en aquella oportunidad yo no presenté quiebra y preferí perder muchísimo dinero? Es porque justamente yo quería el día de mañana, cuando pasen los años, hoy mi hija tiene 14 años, ¿sí? Y ella sabe quién es su papá, quién tiene al lado, y que siempre voy por el camino correcto. ¿Por qué? Porque yo no puedo enseñarle a un hijo que no mienta si yo vivo mintiendo. Yo no le puedo enseñar a un hijo que sea responsable si yo no me levanto cada mañana para trabajar o puedo cumplir con mis obligaciones. Entonces, en la escritura es exactamente lo mismo. Yo me debo al Eterno, me debo a su palabra y me debo a poder hablar con verdad y con
genuinidad, es decir, ser auténtico, que es lo más importante. Puede estar equivocado o no, pero lo importante es poder ser auténtico y en lo que nosotros nos respecta, poder estar libres y poder ser sinceros en todo. Bien, quería hacer esta pequeña introducción porque hoy fue muy bonita, la verdad que fue una charla muy especial, de un montón de cosas hablamos, pude ministrarle, pude estar en una situación muy importante donde los seres humanos necesitamos y necesitan todos, necesitamos entre todos poder escuchar a los otros. Muchas veces somos de mucho hablar, pero a veces la gente necesita y que nosotros entendamos que tenemos dos oídos y una sola boca. Entonces a veces es mucho mejor escuchar que hablar. Y eso también ayuda mucho a los demás. Bien, vamos a la clase de hoy. Así que bueno, que el Eterno les bendiga tremendamente, que sean ultra, hiper bendecidos. Y bueno, vamos a las diapositivas, vamos a compartir pantalla rápidamente. ¿Qué tenemos acá? Bien, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ¿lo pueden ver? Porque me parece que hay algo acá que... Ahí está. Sí, dígame que sí, Marcelo. ¿Alguno que me conteste? Sí, ¿Hay alguien por ahí? perfecto. Ah, estamos, bien. Vamos a ver en qué parte estoy. Bien. Acá está. Vamos a empezar. Esto fue lo de la semana pasada, ¿recuerdan? Por acá. Estuvimos hablando de la introducción, estuvimos hablando sobre la venida del Hijo del Hombre, y empezamos a pasar la diapositiva. Hablamos sobre cómo hablaba a sus discípulos, que eran judíos, que cuando los persiguen esta ciudad y huyen a la otra, porque en verdad les digo que no terminarán de recorrer la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Habíamos situado esa situación, antes que no terminaran de recorrer las ciudades, iban a poder tener esta tremenda bendición de poder ver el retorno. Bien, pasamos todos estos textos, hablamos de Daniel, hablamos lo que decía Pedro, hablamos sobre el término venida, sobre el término autoridad, hablamos también sobre el término que más en el griego, más que una venida, significaba presencia, estar. ¿Sí? Hablamos también de la era presente, que en el término hebreo es Olam Hasé. Hablamos de la era venidera, que era el Olam Habá. Así que eso hay que entenderlo, la era presente y la era por venir o la era venidera. Eso hablamos de los últimos días. Hablamos sobre el Mesías sujetado bajo la autoridad del Mesías. Y terminamos con estos textos donde muestran el fin y la venida sin nombrarlos. Yo creo que ustedes hicieron la tarea, creo que tuvieron las diapositivas y tuvieron la clase. El pastor Marcelo creo que las compartió. Marcos 13:4, la respuesta está en Marcos 13:7. Lucas 21:7 y la respuesta estaba en 21:9, 21:27. La destrucción del templo y los hechos caóticos van de la mano de la venida y del juicio. Empieza en el año 66, después de la era común, hasta el 70. Les dije que vayan a ver, que yo después luego, bueno, se los voy a pasar en PDF, los dos libros, Antigüedad de los Judíos y la Guerra de los Judíos por Flavio Josefo. Bien, vamos a la venida del Hijo del Hombre, lección 2. Con esta pequeña introducción nos vamos rápidamente a estudiar, mis queridos. Así que busque ahí en su Biblia si tiene, si no acérquese a un creyente que puede llegar a tener uno al lado. Mateo 24:3, ¿qué dice? Y estando él, ¿quién? Yeshua, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Vamos a usar un poquito de terminología. Vamos a usar terminología castellana, terminología griega y terminología hebrea. Presten atención. Fin. ¿Cómo se puede traducir? Como algo que culmina, como algo que se completó o como algo que acabó. Es decir, fin es culminar, completar, acabar. El tiempo del mundo, en el pensamiento hebreo, se divide básicamente en dos tiempos, eras o periodos. Vamos a repasar un poquito. Era el Haolam Hasé, es decir, el mundo presente o la era
presente, el tiempo presente, ¿sí? Y el Haolam Haba, que era la era que viene, ¿sí? La era presente, el mundo presente, la era del porvenir o la era que viene o el mundo que viene. Ejemplos tenemos en Mateo 12:32, Mateo 13:38, 39, 49. Podemos tomar el Mateo en hebreo de Shem Tov o el Tolot de Yeshua escrito por el estimado Adiel Ben Obed. Definición de la venida del Hijo del Hombre. Acá me equivoqué, puse veída. Perdón, les pido perdón por ahí está. La definición de la venida del Hijo del Hombre. Traducido usualmente como la venida del Hijo del Hombre, el término venida usualmente se entiende como el desplazamiento de alguien de un lugar a otro. Sin embargo, la definición de venida no siempre está relacionada con espacio, sino también con tiempo. Y eso, por eso la explicación del momento. El momento en que algo sucede, el momento en que algo pasa, ¿sí? Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir. Mateo 11:18, vino Juan sin comer ni beber y dicen de él, tiene demonio. Pero el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo y dicen, va. Bueno, ahí estamos viendo un ejemplo de algo que está en el momento, algo que sucede ya en esa situación, en ese instante. Juan 1, 6 y 7 dice, vino un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz. Ahí vemos el término, ¿sí?, donde se usa casualmente como espacio, con tiempo, ¿sí?, con situación, con un momento oportuno. Ahora, teniendo esta información, teniendo todas estas características, ¿sí?, que hemos hablado, ¿a qué venida se refiere Jesús en Mateo 24? Recuerden que no habíamos llegado todavía acá, que todos, de ahí donde viene todo el centro. El contexto de las preguntas de Mateo 24 sobre la destrucción, la venida y la culminación de la era presente. Mateo 23, 34 al 39, lo vamos a leer con mucha atención. Presten mucha atención, por favor. Dice, por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿No le hace conocido alguien que iba de sinagoga en sinagoga, recorriendo y persiguiendo a los seguidores del maestro de ciudad en ciudad? ¡Wow! 35, para que recaiga sobre vosotros la culpa de la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Versículo 36, en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¡Wow! Acá ya se me vuela la tapa de los sesos. Volvemos nuevamente a entender el tiempo que el maestro estaba hablando. ¿Cómo es? Un predicador decía que el Señor ya venía. Un predicador decía que venía el tiempo de tribulación y que van a pasar 3 años y medio y luego 3 años y medio más y que viene un anticristo y todo eso. ¡Wow! ¿Qué pasa? Porque el texto está diciéndome otra cosa y el maestro, ¿sí?, quien tiene la palabra ideal para nosotros, está nombrando en Mateo 23, del 34 al 39, en el contexto de las preguntas de Mateo 24, nos está aclarando otra cosa. Dice, mirad que envío profetas, sabios, escribas. Se lo vuelvo a repetir para que esto nos quede remachado acá. De ellos a unos mataréis,
crucificaréis, a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre vosotros. Acá había un tema de juicio, y que este juicio se cumple en el año 70 con el sitio de la ciudad de Jerusalén y con la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque es un juicio. ¿Por qué? Porque envió sabios, escribas, envió profetas, envió, y lo muestra en un montón de parábolas que hace el maestro, que Yeshua enseña, y justamente es un juicio por haber desobedecido la voz del Eterno. Y el versículo 36, y que yo lo subrayé y lo puse de rojo ahí en su pantalla, que este material va a quedar para ustedes y lo pueden analizar con todas las versiones bíblicas que tenga a mano, véalo. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre ¿qué? Sobre 2000 años después. No dice, todo esto vendrá sobre aquellos que viven en el siglo XXI. No dice eso, ¿no? Dice, no, ya sé, todo esto vendrá cuando se reúnan Europa. Ni existía como Confederación Europea. Todo esto va a pasar cuando venga una plaga que se llama el coronavirus. No dice eso. Todo esto vendrá cuando venga el Internet. No, tampoco. ¿Qué dice? Esto en verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, sobre este tiempo. Por eso entender el tiempo del Holana Ba, Holana Se, el tiempo presente, la era presente. ¿Y a qué se refiere también la era por venir? Es decir, estaba hablando de una generación. Generación son 40 años aproximados, de 40 a 70 años. Si estamos cerca del año 27, 28, 30, no me voy a poner a pelear por el tema del calendario ahora, pero una generación no pasaba más del 70 y todo se cumplió justamente en esa generación. Entonces, ¿qué significa? Significa que el maestro tenía una realidad presente de la era por venir y de lo que iba a suceder. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora en adelante, desde ese momento que habló Yeshua, no me veréis más hasta que digas bendito el que viene en el nombre de Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow. Mateo 24. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron de vuelta a sus discípulos para mostrar el edificio del templo. Miren, mira esto, padre. ¡Fua! Mira lo que hicieron el templo de Herodes, mira lo que es esto. Una maravilla, un tremendo. Se miró la arquitectura, mirá el diseño, mirá las piedras, mirá cómo está tallado acá. Mirá el ángulo. Recuerden que hay 3 reglas de la construcción. Escuadra, nivel y plomada. Yo me imagino los dicen, mira la escuadra que tiene ahí, mira la plomada justa, mira el nivel de esos capiteles. Quizás le decían un montón de cosas, pero dice que él respondió y le dijo, ¿veis todo esto? ¿Ven? Todo esto que ustedes ahí admiran y están ahí. En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? ¡Fua! ¿Qué pasó? ¿La era presente, la era por venir? ¿El fin del siglo? ¿Y a qué se refiere? Lo vimos la semana pasada, lo vimos en la clase anterior, porque cuando vemos el libro de Daniel, también habla sobre esto y sobre el fin. La culminación de qué? De la semana 70 de la profecía de Daniel. Es otro tema que yo creo que lo estoy empezando estamos dando ya clases de Daniel con Mijael y estamos viendo el tema de las profecías y todo eso, que es un área que me encanta mucho y que me gusta enseñar, pero eso es otro tema. Las preguntas registradas en Marcos y Lucas, como las que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas tomen lugar?
Los discípulos no mencionaban la venida o el fin, pero en estos, en Marcos y en Lucas, pero en Mateo sí. ¿Pero qué decía? Decían un contexto y algo que iba a suceder. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, nos alarmen, es necesario que todo esto suceda, pero todavía, tranqui, one moment, no es el fin. Lucas 21:9 también dice lo mismo. Y cuando veis de guerras y disturbios, no aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente, tranquilo. Vieron que lo vimos en el otro contexto. Porque el maestro está viendo que en la pregunta, cuando no lo menciona, pero sí habla de una situación que iba a pasar. Guerra, rumores de guerra. Por eso dije que era muy importante ver el tema de la guerra de los judíos, ¿sí? Y ver los textos de Flavio Josefo, que yo los voy a pasar. Es muy lindo poder leer. Se te aclara el panorama tremendo. Dice, wow, pero mira, esto estaba tan simple, esto era en el contexto cultural de esa época. Exacto. Pero en aquellos días, después de esta tribulación, vieron que mucha gente que enseña dice, no, porque, a ver, va a venir una tribulación y después de esta tribulación Dios te va a salvar y te vas a volar para el cielo con Él. Y vamos a ser raptados. Y yo el otro día dije, el Eterno no es un secuestrador. Entonces, porque hay conceptos que están muy mal errados. La primera palabra rapto no existe, no está en la escritura. Después vamos a ver qué significa cuando, y lo vamos a ver en la otra clase recién, cuando ya veamos la parte de las epístolas. Ahora vamos a ver los dichos del maestro, que es a donde lo estamos abocando, y quien empieza este tema apocalíptico o de la venida del cumplimiento de las profecías. Pero en aquellos días, después de esta tribulación de guerras, de rumores de guerra, que se iban a pelear pueblo contra pueblo, se iban a estar discutiendo entre ellos. Recuerdan que la palabra etnia no significa solo un país, sino que dentro del país hay muchas etnias. Lo expliqué. Hay, por ejemplo, en el país de Argentina hay muchas provincias, en las provincias hay muchos grupos culturales distintos, y eso ya es una etnia. ¿Sí? Etne, mancha etne, a todas las naciones. Eso tiene que ver en el griego con no un país, sino con un grupo identificado de personas. Por ejemplo, vamos a ver la etnia aborígenes, ¿sí? Vamos a ver las distintas etnias que hay en un mismo país. Entonces, los distintos centros de estudios, de convocación, los distintos partidos políticos, es una etnia aparte, bueno, las distintas religiones también, para que ustedes entiendan el concepto de etnia. ¿Sí? El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz y las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias, los poderes del cielo serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene a las nubes con gran poder y gloria. Lucas 21:27. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Y la era presente, la cual tomó lugar en el año 70 de la era común, precedida por un caos en Judea. Pasó de todo. Por eso decía que es importante ver todo lo que dice Flavio Josefo y los historiadores de aquella época, cómo hablan sobre este tema. La venida del Hijo del Hombre, que es la manifestación del Ben Adam, en el evento de la destrucción del Bet Hamistash, el templo, en el año 70, y el cese de la soberanía de Israel. Cuando dice que las potencias de los cielos serán sacudidas, todo lo que está en autoridad, todo lo que tenía preeminencia en un montón de cosas, ¿sí? Que tiene que ver con el mundo espiritual, fue sacudido también en ese año. Por eso quiero que entendamos el contexto, qué significa venir en las nubes, ya lo expliqué la semana pasada, el sol oscurecerá, la luna dará luz, las estrellas irán cayendo, todo esto es metafóricamente, pero sí pasaron un montón de cosas. ¿Y cuándo culminó la era? ¿Cuándo terminó? ¿Y qué fue el fin? En el año 70, y estaba, calza justo con las profecías y con las palabras del maestro. ¿En qué se basa Jesús para decir que esa es la venida del Hijo del Hombre? El libro de Daniel 12:6, cuando será la consumación. Daniel 12:7, cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo.
Wow, contexto. Daniel 11 y 13, miraba yo en la visión de noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido, porque el reino es espiritual. Entiéndanlo. Libro de Malaquías, si vamos a leer varios textos ahora, si tengo las citas en hebreo, las tengo traducidas al castellano. Y aquí yo envío a mi mensajero, a mi malak, algunos dicen a mi ángel, si es malak, mensajero, alguien que lleva una noticia, y él prepara el camino delante de mí. Ahí estamos hablando sobre Elías, el profeta. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, aquí el mensajero del pacto a quien vosotros decíais viene, o sea, el Masiaj, dice el Eterno de los ejércitos. Capítulo 3.2 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrenda en justicia al Eterno. Entonces será grata al Eterno la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días de antaño y como los años pasados. Me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la venida y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no temen, dice el Eterno de los ejércitos. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Eterno de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Eterno, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Hay que ver Joel 2 y 3. Vamos al contexto de nuevamente de Mateo 24. Quiero que ustedes vayan prestando atención que los textos que estoy nombrando son justamente para poder darle una claridad al tema de la venida, claridad de las cuestiones que acontecían, para ver la profecía también de Daniel y del Mesías cumplida en el año 70 con la destrucción del templo y de la ciudad. Eso le respondió Mateo 24, 4 al 8. Estén atentos, no sea que alguien les engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, pero le engañarán. Pero ustedes, cuando escuchen las guerras y unión de ejércitos, estén atentos, no sea que se llenen de vanas esperanzas, porque todo esto está destinado a venir, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá muchos disturbios, que habrá hambruna y alboroto en diferentes lugares. Todo esto es comienzo de dolores. Entonces os atarán a tribulaciones, os matarán y serán una vergüenza para todos los pueblos por causa de mi nombre. Entonces muchos serán conmovidos, se traicionarán los unos a los otros y estarán enfurecidos entre ellos mismos. Wow, acá van a ver la época del 54 al 68, donde reinó el emperador Nerón, donde persiguió a todos los emisarios, a todos aquellos que no adoraban al emperador y que creían en el eterno, el único, y que aparte eran seguidores del Mesías, ¿sí? De Yoshua, y era su escuela, sus talmidim, quienes enseñaban la palabra y la Torá para poder llevarla en el corazón. En esa persecución van a ver todo lo que habla y todo lo que se cumple. Aquí es tremendo porque es así. Luego ya del año 66 en adelante empiezan a pasar un montón de situaciones, por eso quiero decirle que después vamos a hablar de historia. Ahora, para que ustedes lo vayan entendiendo, voy a decir algunas cosas. Hubo mucha hambre, hubo mucha hambruna, hubo mucha tribulación, hubo muchas traiciones entre los líderes del pueblo hebreo. Jerusalén fue sitiada por los ejércitos un año antes, en el 69, y ahí recordaron los discípulos del maestro y dijeron, claro, ahora sí nos acordamos, ahora sí es verdad, el maestro nos dijo que cuando vean a Jerusalén rodeado de ejército, ustedes,
vuelen, huyan, vayan a los montes, salgan de acá, que su vida no sea en día de reposo, que tengan velocidad para salir, apúrense, porque esto viene la destrucción repentina, viene el tiempo del fin, viene ¿qué cosa? El juicio sobre la nación que estaba profetizado por los profetas, por Yeshua, y que se cumple, y aún la profecía de Daniel. Wow, este otro tema para tocar también puntual. Wow, hay temas, subtemas, hay temas acá, estimado, para aprender. Está buenardo esto. Bien, Mateo 24, 11, 13. Se levantarán falsos profetas y desviarán a la comunidad de Israel. Cuando se multipliquen las injusticias, el amor de muchos quedará debilitado o se enfriará en otras traducciones. Pero quien espere, es decir, el que esté en vela, el que esté atento, hasta el fin será liberado. ¿De qué? Del caos. Vamos a ver Hechos 13, 16, segunda de Timoteo 2, 16, 17, primera de Juan 4, 1 también. Mateo 24, 14, 15. Esta buena nueva se expondrá en todos los confines de la tierra para testimonio mío a todas las naciones, y entonces vendrá el tiempo del fin. En todos los confines de la tierra, ¿a qué se refiere? Al mundo conocido, al mundo donde llegaba a esta palabra, donde habían sinagogas, donde había gente que conocía de la escritura, que conocía la Torá, gente que se le enseñaba, que estaban en la diáspora, a todos los dispersos de la ciudadanía de Israel. Entonces, cuando se llega en todos los confines de la tierra, el mundo conocido, no estaba América del Sur, ni estaba nada de eso. Dice, ¿para qué? Para testimonio del Mesías. ¿A quién? Diciéndole al pueblo de Israel que haga teshuvá, que se vuelva, que tenga arrepentimiento. Recuerda que lo vimos en la clase anterior. Los confines de la tierra. Vamos a verlo en algunos contextos y en alguna explicación. Hechos 11:28, el profeta Ágao daba a entender por inspiración divina, por Baja Kodesh, por el Espíritu Santo, ¿sí?, que ciertamente habría una gran hambre en todo el mundo. Lucas 2:1 dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo. Ahora, cuando habla de todo el mundo, ¿sí?, bueno, acá Ágao habló sobre antes del 70 sobre el hambre que venía, pero también habla de todo el mundo, era el mundo conocido, es decir, Romanos 16:26, la buena nueva se ha dado a conocer a todas las naciones, a todas. Este es un ejemplo para ubicarnos. La palabra de verdad, la buena nueva que ha llegado hasta vosotros y así en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así como en todo el mundo, habla de la parte conocida, donde ellos tenían, no había llegado a América, no había llegado a ningún otro lado, estaba ahí. La buena nueva que habéis oído, que fue en tiempo pasado, que fue proclamada a toda la creación bajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho servidor. Esto es la abominación que de sola mencionada por Daniel, que en pie en el lugar santo, el que le entienda. Lucas 21:20, cuando ves a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Bien, el profeta Daniel hace referencia a Antíoco Epífanes. Por eso dije que algo de historia vamos a ver, no mucho. Cuando atacó Jerusalén en el año 170 antes de la era común, y de su parte se levantaron tropas, profanarán el santuario, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Es lo que se cumple en Daniel. Pero Josefo, el historiador, dice que el cumplimiento de las palabras de Daniel se repitió en el año 70 porque volvió a pasar lo mismo. Profanaron el santuario, profanaron el lugar santo, profanaron todo. Se destruyó absolutamente todo lo más sagrado que había para el mundo hebreo. Entonces aquellos en Judá huyen a las montañas, y el que esté sobre la casa no baja a arreglar nada en su casa, el que esté en el campo no regrese a coger su túnica. ¡Ay de las que queden en cinta y de las que estén criando en aquellos días! Oren al poderoso para que vuestra vida no suceda en otoño ni en Sabbat, porque entonces habrá una tremenda tribulación que no ha sucedido desde la creación del mundo hasta ahora ni sucederá. El contexto de juicios y de expresiones idiomáticas. Vamos a hacer un pequeño resalte acá. Ezequiel 7:14 al 16. Quiero que me preste mucha atención con estos términos, por favor. Han tocado la trompeta, lo han preparado todo, pero nadie va a la batalla, porque mi furor está contra toda su multitud, la espada está afuera, y la plaga y el hambre están dentro. El que esté en el campo morirá a espada, y el que esté en la ciudad, la plaga y el hambre
lo consumirá. Aun cuando escape los sobrevivientes, estarán sobre los montes como palomas de los valles, todos ellos gimiendo por su iniquidad. ¿Vieron que la expresión idiomática exactamente igual a Yeshua estaba ya en Ezequiel 7, 14, 16? Ezequiel 5, 8 y 9. Aquí yo mismo estoy contra ti, yo ejecutaré juicios en medio de ti a la vista de las naciones, y yo haré en ti lo que no he hecho, y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Expresiones idiomáticas. Joel 2, tocad trompeta en Sión, sonad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano, día de tinieblas, y lo bregués, día nublado y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende, un pueblo grande y poderoso. Nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Escuchen bien, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. ¿Vieron que las expresiones son iguales? Si aquellos días no fueron pocos, ninguna carne, es decir, nadie, entre paréntesis, se salvará. Solo por causa de los elegidos, aquellos días serán pocos, o sea, acortados. En aquel tiempo, si alguien les dijera a ustedes, y aquí está el Mesías, ya está, no tengan eso. Por cierto, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y darán señales y grandes prodigios, para si fuera posible desviar a los elegidos. Entonces, si le dijeran a ustedes, él está en el desierto, no salgan, él está en la habitación interior, no tengan eso. Por cierto, aquí se los digo a ustedes antes que suceda. Hay una predicción del maestro antes que todas estas cosas que sucedieron dentro del pueblo hebreo hasta el año 70 y más pasaran. Jeremías 12:12 dice: sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Eterno devora de un extremo de la tierra a otro, y no hay paz para ninguna carne, para nadie. Para ninguna carne significa nadie en hebreo. Por eso estamos haciendo lo del texto y de las expresiones. Y acá vamos a aclarar todo este cataclismo que viene cuando Yeshua habla a sus discípulos del relámpago que sale del este, visto del oeste. Vamos a darle un pantallazo a las expresiones idiomáticas, pues yo luego quiero ver el tema de las preguntas. Truenos y relámpagos. La terminología truenos y relámpagos en el Tanaj son figuras en el lenguaje metafórico que expresan y representan la majestad del Eterno, sobre todo en ocasiones de juicio. Ejemplo, 2 Samuel 22:15. Anoten estas citas, revísenla en sus casas. Salmos, Zacarías. Ejemplo, Zacarías 9:14. Entonces el Eterno aparecerá, o sea, se manifestará sobre ellos y saldrá como un relámpago su flecha. Adonai el Eterno tocará el shofar y caminarán en los torbellinos del mar. Isaías 29:6. Serás castigado por el Eterno de los ejércitos, con truenos y terremotos, y gran ruido, torbellino, tempestad y con llama de fuego consumidor. Deuteronomio 33:2. El Eterno vino, o sea, se manifestó del Sinaí, y le esclareció desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán, y vino de en medio de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor centellante para ellos. Vuelvo a ver las expresiones, como el relámpago en su fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. El día del Eterno es una expresión que se refiere a juicio. Lo que vuelvo a repetir, lo que le dije, es a juicio. Joel también, el día del Eterno, es sobre la destrucción de Jerusalén. Por eso hablamos del año 70. Usted dirá, wow, repita conmigo como dice un pastor, aleluya. Porque es verdad, hay un juicio, hay algo que estaba a punto de pasar y algo que estaba destinado, y que lo decían los profetas, que ya tomé, no uno, tomé como 11 versículos para que ustedes lo puedan entender, y lo dijo Yeshua. En aquella hora, Mateo 24:29, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán de los cielos y el ejército de los cielos virá. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Literalmente, la cantidad de muertos, destrucción, hambruna, los muertos por hambre, el asesinato, las peleas de poder, las instigaciones, los problemas con los romanos, los problemas entre medio del pueblo, fue terrible. Dicen que fue algo, nunca se vivió algo tan terrible dentro de las murallas de
Jerusalén ni en el pueblo de Israel como en esos días. Esos 3 años y medio que pasaron hasta el año 70 fue tremendo, fue una tribulación terrible. Por eso cuando ustedes lean, por ejemplo, que una mujer se comió a su hijo por el hambre que pasaron, que se peleaban entre ellos, le comían la comida a los hijos, algunos se la sacaban de la boca, lo que sucedió era terrible. Cuenta en las historias, y ustedes cuando lo lean, la verdad que no deja de estremecerse. Dice que no los muertos estaban en la calle y no los podían levantar porque algunos habían querido correr los muertos y en su cansancio, en su debilidad, de tanta hambruna, de tanto mal que lo pasaban, se morían ellos mismos y quedaban entre los cuerpos. Entonces nadie hacía nada, había una mortandad terrible, fue una tribulación terrible, había muerte, sangre, y a eso se refería. Veamos. Significado simbólico de la oscuridad de los cielos, tragedias y sufrimiento. Isaías 13, 9 al 10, la caída de Babilonia entre los medios de los persas. Isaías 34, 3 al 5, la destrucción de Edom por Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Ezequiel 32, 7 y 8, la caída de Egipto ante los persas. Y ahí vamos a ver cómo cuando habla de las tragedias, sufrimiento, de la oscuridad de los cielos. Entonces aparecerá la señal del hombre en los cielos. Y llorarán todas las familias de la tierra, y verán al hombre en las nubes de los cielos con un gran ejército y apariencia terrible. Pueden ver los textos, es tremendo, mis estimados. Y haré prodigios, moftim, en hebreo, en los cielos, Shamaim, y en la tierra sangre y fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Eterno grande y terrible. ¡Wow! Profecía sobre Egipto, aquí el Eterno va montado en una nube, veloz, y viene a Egipto, ahí viene la venida, viene. A Egipto se estremecerán los ídolos de Egipto ante la presencia y el corazón de los egipcios se rendirá ante ellos. Bien, mis estimados. Quisiera decirles que hay muchísimo más para poder compartir, pero quiero dejar acá para poder ir cerrando un poco y para poder esclareciendo más allá de la cantidad de textos que tiramos, la cantidad de textos que quise poner en pantalla, y que lo hago solo con la intencionalidad, muy a propósito, de poder dejarles grabado, plasmado, remachado en cada uno de sus mentes y sus corazones, que el texto bíblico tiene su contexto, que todo lo que habló Yeshua, que todo lo que hablaron los profetas, se cumplió y tenía un tiempo presente, porque tenía un tiempo que debía cumplirse. Entonces, cuando habla de su venida, no habla 2000 años después. Cuando habla de que vendría el día del Señor, y está hablando sobre un juicio inminente que no pasaría de esa generación, que los no pararían de recorrer las ciudades de Jerusalén hasta que todo esto acontezca, que en esa generación iba a suceder, que iba a pasar, que no quedaría nada de eso construido, no quedaría piedra sobre piedra, era juicio inminente sobre una nación, que muchos, y yo quiero esto, que lo puedan entender, muchos tienen a Israel, ¿sí? O al Estado de Israel de hoy como si fuera algo sagrado o santo. A ver, todo aquel que obedece al Eterno y que cumple su palabra y que obedece en justicia y en equidad, merece la gracia y la bendición del Eterno. Pero no solo por llamarse Israel, tiene algo especial, porque también los israelitas mataron niños, entregaban niños a la idolatría, se desviaron un montón de veces. El libro de Jueces muestra 7 apostasías y 7 arrepentimientos, y así lo vemos a través de la Escritura, porque son seres humanos con mucha dificultad, con mucho problema, como todos nosotros, pero a ellos les fue dada la Escritura, a ellos les fue dada la Torá, la instrucción, su legislación, para poder entender, ¿sí?, el concepto y el pensamiento de Dios, y cómo ellos lo fueron desarrollando en su culto, en su vivencia, en su vida, y cómo parte de su vida, de todo aquel israelita piadoso, porque hay israelitas ateos también,
eso entendamos. No el hecho por ser judío significa que va a tener algo especial. Eso tenemos que sacarlo de nuestra mente y poder ser claro. Todo aquel temeroso del Eterno, y un judío, mejor, sí, que recibió la bondad, que recibió la legislación, que lo obedece, tiene muchísimo para darnos y para aportarnos, pero no aquel que por solo el hecho de ser judío, ¿sí?, tenga algo especial. Para nada, el hecho de ser judío, pero no creyente o ateo, no le sirve de nada. Lo importante es poder vivir la vida conforme a lo que el Eterno nos enseña y nos dice. Así que eso necesitamos separar las aguas y tenerlo muy claro. Bien, porque muchos caen, como dijo uno, en la judiolatría o israelatría, o sea, tienen bandera de Israel por todos lados y no es solo el Estado de Israel. A mí el Estado de Israel no me dice nada. A mí sí lo que me dice es la escritura que se conserva en el Estado de Israel, la Torá, la enseñanza, lo que vieron los sabios, los profetas, los hombres que se acercaron al Altísimo y pudieron tener una vida piadosa de ejemplo y pudieron ser luz a las naciones. No aquel que por ser solo israelita o porque nació ahí, no tiene nada que aportar si no tiene temor del Eterno. Eso lo quiero dejar muy claro. Bien, con respecto a todo esto, a todo este contexto y todo lo que hablamos, lo que hicimos fue poder armar un rompecabezas muy desprolijo en la mente de todo aquel que se acerca al texto de la venida del fin, de la venida del Mesías, con el tema del fin del mundo, para entender la era por venir, la era presente, había que entender estos textos y yo les diría que escuchen esta grabación una y otra vez y la grabación anterior. Y yo uní los folletos de los lados, los escritos, así que en este último escrito está completa la clase anterior y la clase de hoy, para que ustedes hagan su análisis, para que ustedes examinen, para que ustedes juzguen, para que ustedes vean lo que yo estoy presentando, para que ustedes tengan, como dijimos la semana pasada, tengan el tragado justo en el río para que puedan entrar con su buque de amor, para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan navegar tranquilamente en aguas tranquilas. ¿Sí? Tienen que ver cómo está la demarcación. Y eso es lo que yo he querido hacer. ¿Sí? No he querido hacer una gran exposición, pero sí traté de abocarme en los textos para que ustedes vean que sola, aunque yo siempre digo que la Biblia no dice nada, porque la Biblia no habla, ¿no? pero sí nos enseña a través de los textos y que al recibirlos bien, al recibirlos ordenados, podemos entender el concepto de una manera clara, aclarando conceptos, sería poder entender estos textos de una manera correcta y de una buena interpretación. Desde ahora abro el micrófono y quisiera hacer las preguntas que ustedes quieran realizar y poder hablar sobre esta temática y sobre este tema. Hay mucho más para hablar, esto no termina acá. Esto vamos a ver las palabras de los apóstoles, de los discípulos, de los emisarios, vamos a ver la historia, ya vamos a tener pasajes históricos para ir confirmando todo esto con los textos, y usted va a ver qué bonito es entender un texto en su contexto, y usted va a ver que es muy aclaratorio y trae muchísima luz y también muchísima tranquilidad para tu vida. Tranquilo, no va a haber un tipo de líder de orden mundial que te va a dirigir a ti, te va a hacer caer en un fuego eterno, ni te va a llevar a pecar contra Hashem. Así que quédate tranquilo que no hay cosas conspiranoicas. Hay un montón de cosas que van a suceder y están pasando y que son ciclos que quizás se repiten, pero no tienen nada que ver con el contexto en que hablaba la escritura. Todo esto tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo del mundo y con un montón de otras cosas que la vamos a ir abordando. Pero con respecto a los textos, estos son los contextos de lo que estamos hablando y de lo que enseñaba nuestro maestro Jesús, Yeshua Ben Yosef. Mi estimado Marcelo, ¿tienes algo para decir? Yo creo que es el momento ideal para preguntar y para quitar si quedó alguna duda, porque creo que la clase de hoy ha sido excelente, porque pudiste compartir un montón de textos que, que reafirmaban las palabras del Mesías. Entonces, es increíble, ¿no? Cómo
cómo nos llenamos de este conocimiento y se nos aclara el panorama. Yo sigo aprendiendo y sigo llenando mi mente de este conocimiento que también me hace, ¿no? Y me quedan un montón de dudas con respecto a qué aprendimos, cómo, cómo fuimos capaces de, por años, creer cosas cuando estaba tan sencillo y tan claro, ¿no? Pero como decís vos, profesor, siempre, claro, cuando te lo dicen, vos decís, pero era así, pero era así, y nosotros no lo veíamos. Mira, qué importante, yo los paralelos que hago, fíjate cómo las mismas palabras que utiliza el maestro están ahí. Él utiliza todo el texto y lo parafrasea. O sea, si vamos a ver el mensaje de Yeshua, no es algo que él inventó, es algo que tomó de los profetas, y él tomó y lo parafrasea a su manera. ¿Me entiendes? O sea, él lo dio a entender algo complicado para muchos. Recuerda que yo siempre digo que el buen maestro es tomar algo muy complicado y poder pasarlo fácil. No es el que más te da con información, sino el que más te puede aclarar para que tú lo puedas entender. Y fíjate que Jesús hizo lo mismo. Él tomó las palabras de los profetas y la parafraseó cuando emite el tema del juicio, cuando habla sobre la destrucción de Jerusalén y cuando la predice, lo dice y no solo lo usa después en sus enseñanzas, en sus mayal, sino que él le da una claridad y se envía sabios, escribas, envía profetas y no quieren hacer caso, va a suceder tal cosa, va a pasar tal cosa y en esta generación pasará. O sea, que no era un simple rabino, sino que también era un profeta. Por algo tiene esta cualidad de ser el Mesías, Ben Yosef. Ahora, es importante entender, y necesitamos luego otro contenido y otra parte, ¿qué sucede al fin? ¿Qué con el fin de la redención? Dicen muchos, redención final. ¿Qué quiere decirnos la Escritura con esto? ¿Qué sucede después del 70 para todos aquellos que nos hemos acercado al Eterno? ¿Qué vivimos ahora? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos un fin? Entonces, eso es otra parte de este rompecabezas que tenemos que aclararla, y es como, ¿viste ese cuadradito que hay en un juego? Que tiene 6 caras. ¿Viste? Bueno, vimos una cara y otra cara, nada más. Faltan todas las otras caras que ver. Falta el tema de la resurrección, falta el tema de lo llamado arrebatamiento, ¿sí? Vamos a ver todas esas cosas. Ahora vimos de la venida, de la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Qué onda con el tema de la segunda venida? Vamos a ver el tema del anticristo también. ¿Qué pasa con las guerras? ¿Qué pasa con el fin del mundo? Entonces, todo eso lo vamos a ir aclarando en estas clases y la madeja se va a desenrollar. Y es como dijiste, Marcelo, ¡wow! ¿Y tan simple era? Sí, era simple. Pero ¿por qué lo complican? Porque al no tener los textos claros ni ordenados, hacen una maraña. Es como, ¿nunca te pasó, Marcelo, que agarraste alambre? ¿Viste? Nosotros digamos, manejamos mucho el tema del alambre cuando somos hormigón y esas cosas, y por ahí los chicos se le enreda el alambre y lo empiezan a cortar. Y claro, ya no tenías un hilo, una madeja entera, está todo enredado y tiene 20 cabezas, 20 puntas. Bueno, lo que han hecho con las escrituras ha sido eso, porque no han seguido un orden, no han establecido prioridades para enseñar. Vieron que yo traté de no irme más allá, toqué algunos textos, pero traté de no irme más para la epístola, más para lo que dice Shaul, sino porque lo que yo quería era centrarme en las palabras del maestro y su contexto inmediato. ¿A qué se refería? ¿Qué pasaba? Ahora, en las otras clases vamos a dar más información todavía. O sea que usted después de esta clase va a estar, ¡oh! Ya la tengo clara. Tengo más o menos hermano rompecabezas. Y es importante tenerlo, Marcelo, porque es muy sencillo. Yo voy a ver si me presta estas clases, la semana pasada y esta, para ponerla también en mi canal de YouTube. Voy a aprovechar ya que está, aprovecho para hacer 2 por 1. Así que bueno, si alguien más tiene que preguntar, alguien tiene que decir algo, la pregunta sobre el tema, y yo estoy acá dispuesto a ver en qué puedo ayudarle o puedo aclarar. Recuerden que estas 2 clases son enfocadas en este tema, las otras clases van a ser enfocadas. Si no me digan, bueno, entendí bien, mi estimado, gracias por esto, o bueno, o aclárame esta duda, o para la próxima clase me puede explicar tal texto o tal cosa que no entendí, y para mí sería un agrado porque para eso estamos. Si no vivimos para servir, dice un dicho, no servimos para vivir en comunidad. Así que bueno, esta es la comunidad de ayudar y acá estamos firmes como rulo estatua. ¿Alguno que quiera hacer una consulta?
prendan sus cámaras ahí. Si ustedes son todos bonitos, el único feo soy yo acá. Así que no. En la grabación, viste, salen solamente los que prenden la cámara. Y después los demás, todos los que están ahí abajo no se ven. Aparece como en negro. ¿Alguna consulta, estimada Delia? ¿Una consultita? ¿Una palabra? ¿Algo Bendiciones, ¿se para escucha? Carlos? Oh, Sí, sí estamos Carlos. escucho, muchas gracias. ¿Se Sí escucha? escucho. Muchas Sí. gracias por su tiempo. Todo bien. Bendiciones, ¿se Gracias. escucha? Sí, Sí, Carlito. Carlos, te Hola. escuchamos. Te escuchamos fuerte y claro. Yeah, yeah. Carlos Dan, yeah. Se te escucha, pero apagaste todo ahora, cámara, micrófono. Ahí está. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta? Mientras estimado Carlos se conecta de nuevo el micrófono. Estimado Sergio. Rodrigo, ¿alguna consulta? Su consulta, ¿vieron los vendedores? Su consulta no molesta. Sería lindo que es un momento bueno para poder consultar sin ninguna... Acá no tengan miedo al ridículo, nosotros estamos en familia, en la escuela a ayudar, no se preocupen. De acá a un tiempo 1.000.000 de personas los van a ver, pero no tengan vergüenza. Metía presión, ¿viste? ¿Alguien? Algo por ahí, estimado Carlos. Ahí tenía el micrófono. ¿Volvió Carlito? Sí. No te escucho. No te escucho. No sale. escucha. No, yo lo veo, pero no lo escucho. Qué raro. No te No escucho. está saliendo tu audio. No. Bien, ¿alguno más? Johanán, ¿cómo estás, Johanán? Un abrazo enorme hasta Chile, querido amigo. ¿Cómo estás? Estimado Moré, maestro y amigo Johanán, Ben Abraham. ¿Cómo estamos, Yogi? ¿Todo bien? Erika, saludos a Erika también. Saludos a Roxana. Saludos a Yaro. No se te escucha, Carlos. ¿Por qué tiene el micrófono? No tenés micrófono, sino del celu o de la compu, fíjate dónde está. Bien, ¿alguna otra cosa, mi estimado Marcelo, algo que decir, alguna cosa que aportar? Sí, agradecerte por la buena disposición que tenés cada miércoles para compartir, y seguramente que en la mente de cada uno de nosotros esta luz va a ir generando mucho más tranquilidad, mucha más paz, porque creo que justamente es lo que nuestro maestro, el Mesías, nos quiso dar desde el principio, y bueno, creo que hoy lo estamos disfrutando. Valió la pena esperar, porque las cosas lindas se demoran, pero al final son muy agradables. Ahí está levantando una mano, me parece, Rodrigo. Buenas, Rodrigo. Rodrigo. Hola, bendiciones a todos. ¿Cómo andan? Viene bien. Una pregunta. Yo siempre tuve la duda de acerca de cuán difícil es le fue interpretar correctamente las escrituras, las santas escrituras a tanta gente y aún inclusive al pueblo escogido de Israel. Porque siendo natural para ellos tener el templo de Jerusalén, teniendo la Torá como la conocen, aún así se veía que dentro del mismo pueblo había divisiones y se formaban religiones, como estaban los celotes, los esenios, los saduceos, teniendo el mismo libro y teniendo y practicando los ritos, los ceremoniales. Aún así estaban divididos. ¿Por qué le cuesta tanto al ser humano interpretar correctamente las escrituras, aún hasta el día de hoy, ¿no? Porque aún hasta el día de hoy, teniendo el mismo libro, estamos
divididos y qué importancia tuvo el Mashiach, el Mesías, Jesucristo, de haber interpretado correctamente las Escrituras. ¿Por qué él tuvo que traer claridad? ¿Qué fue lo distinto que él hizo para hacer luz a todas las personas? Donde se ve que había confusión, había discordia, justamente entre el mismo pueblo de Israel y después con las demás naciones, ¿no? Más adelante, cuando tomaron el mismo libro y también se dividieron. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Sí, ¿qué fue lo diferente que enseñó Jesús? Para traer claridad sobre ese panorama de tanta confusión. Bien. En el tema de las palabras del maestro, no es que él haya dicho algo nuevo. ¿Sí? Acabo de mostrar los textos y claramente muestra que el maestro citó los profetas, citó las profecías de Ezequiel, de todos. O sea, ahí vimos todas las profecías, hicimos las comparaciones de sus palabras con las palabras de los profetas. Lo que, al tener la capacidad de ser el Mesías, ¿sí? Y tener esa bendición del Eterno, de Hashem, ser el Hijo del Eterno declarado, el Mesías, él tenía la correcta interpretación de las Escrituras y de las profecías, ¿sí? Y la profecía era que el tiempo rebelde, el tiempo de aquellos que habían actuado incorrectamente hacia aquellos que habían sido enviados por el Eterno, iban a tener un juicio, y un juicio absolutamente completo de todo. Y el maestro les habló y les recordó, diciéndole, miren, va a suceder tal cosa, ustedes tienen que hacer tal cosa, tienen que comportarse de tal manera, porque esto viene, esto sucede. Por lo tanto, él fue un previsor para sus talmidim, para sus discípulos. Y eso es muy importante, querido. Y eso es lo fuerte del Mesías. Así, él no estaba discutiendo con alguna escuela, estaba dando la interpretación correcta. Cuando tú ves discutir con los fariseos, ¿sí? Él era porque era normal para los judíos discutir sobre asuntos religiosos y darle la correcta interpretación, porque muchos caían en el enfoque religioso de decir, por ejemplo, como si yo te dijera, no, pero no puedes enseñar a través de Zoom, porque como la palabra sagrada se tiene que leer solamente dentro de una sinagoga, de un templo, de una iglesia o de un local, ¿sí? Y solamente la puede enseñar el que tiene el título de maestro o de pastor. Pero por Zoom no puedes enseñar. Entonces, claro, a ver, ¿qué estaba diciendo? Una verdad disfrazada, es decir, estaba enseñando algo que no era completamente correcto. Porque en ninguna parte de la escritura te dice que había Zoom, porque no existía en esa época. ¿Entiendes? Ni que está malo enseñar online. Entonces, el que dice eso, ¿qué está haciendo? Como dice un amigo, tomando de su cosecha y poniéndole la cosecha de la escritura. Y ahí hace las malas interpretaciones. Por eso es correcto que un maestro te dé la visión y la interpretación, pero te dé el texto inmediatamente. Por eso un texto fuera de un contexto es un pretexto, estimado Rodrigo. Y el maestro dio claramente fe y claridad sobre sus palabras, que eran firmes, fuertes y claras. Nunca titubeó y nunca falló en nada de lo que dijo. Como dice el libro de Samuel, su palabra jamás cayó en tierra. Gracias, Rodrigo. Gracias, profesor. Bien, mis estimados, ha sido una bendición, un placer. Vuelvo a decir, ver la clase anterior, ver las notas, ver esta clase, ver las notas, que es muy importante para repasar, y si hay preguntas para la próxima clase, pero creo que fue muy clarificante con el tema del texto y es muy contundente. Yo, cuando estaba escribiendo todo, digo, bueno, si me llega a faltar un texto, me va a faltar porque no me acordé, pero está ahí todo, es algo que está profundo y está muy nutrido. Así que creo que esto le va a servir a muchos, mi estimado. Muchas gracias por darnos este privilegio de poder enseñar. Gracias a todos los presentes que están y a los que lo van a escuchar online también. Gracias, profesor.
a usted por estar con nosotros cada miércoles y bendecir.